Hola, el tema del que hablaremos el día de hoy es tabaquismo. El contenido para esta sesión es definición, historia, epidemiología, factores de riesgo, componentes, efectos del tabaquismo, diagnóstico, abordaje del paciente fumador, intervenciones, beneficios del abandono del consumo de tabaco, algunas peculiaridades de cigarros electrónicos y conclusiones. Me gustaría comenzar en esta sesión con algunas definiciones, y para esto tenemos a el tabaco. Esta es una planta originaria de América que pertenece al género de las nicotianas. Su principio activo es la nicotina y esta es la sustancia que va a ser responsable de la dependencia al tabaco. Por otra parte, tenemos algunas definiciones operacionales, como lo es fumador, que es aquella persona que ha fumado diariamente durante el último mes cualquier cantidad de cigarrillos, incluso uno. Del mismo modo, la Organización Mundial de la Salud va a definir a exfumador aquella persona que, habiendo sido fumadora, no ha consumido tabaco en los últimos 6 meses. Hay en algunas otras literaturas donde lo definen hasta 12 meses. Y consideramos no fumador a aquella persona que nunca ha fumado o que ha fumado menos de 100 cigarrillos durante toda su vida. De forma muy breve vamos a hablar acerca de la historia del tabaco y vamos a tener que el tabaco es una planta originaria de América y fue domesticado por las culturas precolombinas en México, ya que le otorgaban un carácter divino y era utilizado con fines religiosos, pues obsequiaba a los dioses, a sacerdotes y a guerreros vencedores. Es decir, esta planta no era utilizada por el pueblo común, pero sí era consumido por nobles señores, como en el caso de Moctezuma. Sin embargo, fue hasta la conquista española cuando se dio la difusión del tabaco, y fue exitosa principalmente por tres factores. Uno es que era un cultivo que consideraban relativamente sencillo, ya que se daba de forma silvestre. La otra es que también tenía un carácter ceremonial. Y la tercera es que generaba adicción gracias a la nicotina. Otro factor que también favoreció la expansión del tabaco es que era aceptado como medicina, tanto en Europa como en América en el siglo de la colonización. Posteriormente el tabaco fue perdiendo este carácter divino y comenzó a ser utilizado por la población esclava en el año 1535, lo que permitió su expansión por el continente americano y europeo. Cabe destacar que en un principio el tabaco se vendía en forma de rama, es decir, se comercializaba para que el consumidor fuera quien fabricara su propio puro cigarrillo. No obstante, en México se considera que el inventor del cigarrillo fue Antonio Charro, quien comenzó a manufacturar papel con tabaco picado en el interior y fue comercializado por primera vez en el mercado baratillo de la Ciudad de México. A pesar de todas estas premisas, cabe destacar que la industria tabacalera fue y ha sido una de las principales fuentes de ingreso y empleo en nuestro país, ya que representa una producción de 4.746 millones de pesos para el año 2019. Sin más preámbulo, vamos a comenzar a hablar acerca de la epidemiología. Y se dice que en el mundo hay 1.300 millones de consumidores de tabaco, de los cuales 122 millones pertenecen al continente americano y en México representa el 17.3 millones de fumadores. De estos, el 70%, es decir, 12.1 millones, corresponden al sexo masculino y 5.2 millones corresponden a mujeres. La edad promedio del consumo de cigarrillo en México es de 12 a 17 años. El gasto promedio mensual de adolescentes fumadores es de 185.5 pesos mexicanos y de adultos de 287 pesos. El tabaco, de igual modo, es responsable de más de 8 millones de muertes cada año. De estas, 1.3 millones corresponden a personas no fumadoras, es decir, personas que se encuentran expuestas a humo ajeno. La mayoría de estas muertes van a ser atribuidas al tabaquismo a consecuencia de cáncer en un 34%, enfermedades cardiovasculares en un 32% y enfermedades respiratorias en un 21%.
Ahora bien, el consumo de tabaco es la segunda causa de muerte actualmente a nivel global. Mata a más de 7 millones de personas cada año en el mundo y aproximadamente esto representa el 10% del total de las muertes en adultos. Y se dice que 1 de cada 2 fumadores regulares de cigarrillos va a morir a causa del consumo de tabaco, y la mitad de estas muertes se dará entre los 45 y 54 años. Ahora, ¿cuáles han sido los factores de riesgo que se relacionan con el consumo de tabaco? Pues entre los más destacados tenemos adultos con menor educación, menores ingresos socioeconómicos, trastornos con sustancias no relacionadas con el tabaco como cocaína, alcohol, entre otras drogas, afecciones psiquiátricas, personas que viven con VIH, personas homosexuales o pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+, y se dice que las personas de raza negra van a experimentar tasas más altas de enfermedades y muertes relacionadas con el tabaco que cualquier otra raza. Uno de los apartados de mayor importancia es el estudio de los componentes del cigarrillo, y tenemos que el humo del cigarrillo está constituido por la tríada de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono, además de más de 4.000 componentes aislados, de los cuales más del 70 están demostrado que posee un elevado potencial oncogénico. De tal modo que el humo del cigarrillo es un aerosol que se va a producir por la combustión de las hojas de tabaco, y este componente va a tener una fase gaseosa y una de partículas. La mayor parte de la fase de partículas va a estar constituida de alquitrán, de nicotina y de agua, y la fase gaseosa va a estar compuesta de monóxido de carbono. En esta diapositiva vamos a poder observar los diferentes componentes que tiene el cigarrillo. Y si se dan cuenta, tenemos nuevamente nuestra fase gaseosa y la fase de partículas, predominando en la fase gaseosa el monóxido de carbono y en la de partículas alquitrán, agua y nicotina. Sin embargo, no son los únicos componentes que se encuentran en estas fases. En esta otra diapositiva igual podemos observar cuáles son estos componentes y algunos de los efectos que tienen en el organismo estas sustancias. Tal es el caso del amoníaco, que representa un irritante cutáneo, la acetona, que es un solvente, el cadmio, que es utilizado en las baterías, entre otros componentes. Ahora vamos a hablar acerca de los 3 principales componentes del tabaco. Vamos a iniciar con la nicotina. Y tenemos que la nicotina es un alcaloide que tiene una estructura similar a la acetilcolina. La nicotina es transportada a los pulmones en forma de partículas de humo. Se va a absorber por las membranas biológicas, y cabe destacar que para que se dé esta absorción va a depender de 2 factores. Una que es del pH y la otra es de su alta solubilidad en los lípidos. De tal modo que el humo del tabaco va a llegar al cerebro aproximadamente en 10 segundos. Se va a unir a su sitio principal de acción, que es en el receptor nicotínico de acetilcolina, exclusivamente en la subunidad alfa 4 beta 2, y esto va a ser de suma importancia. ¿Por qué? Porque cuando se una va a permitir la entrada de sodio y de calcio, con la finalidad de activar los canales de calcio dependientes. Esto va a permitir una mayor entrada de calcio para que exista también una mayor liberación de neurotransmisores. A pesar de que estos receptores se encuentran en todo el cerebro, van a predominar en algunas zonas, y los sitios donde predominan van a ser en la región mesolímbica, que a su vez va a tener proyecciones hacia el núcleo accumbens y el locus coeruleus. Esto va a ser de suma importancia porque la nicotina es un poderoso activador del locus coeruleus que permite la liberación de norepinefrina, y entre los efectos que este tiene es la activación y el despertar generalizado del cerebro. También va a mejorar la capacidad de memoria,
la habilidad intelectual y la reducción del apetito. De ahí que las personas que comiencen a fumar presenten pérdida de peso. Por otra parte, también en la región del área mesolímbica va a promover la liberación de dopamina, dando una sensación de placer, va a disminuir también la ansiedad, va a promover la relajación del músculo esquelético y mejora en el estado de ánimo. Otro de los elementos que es de suma importancia y de los que debemos de hablar es acerca del monóxido de carbono. Tenemos que este es el principal componente de la fase gaseosa, por lo que interfiere en el transporte y la utilización de oxígeno, y va a actuar como una potente ciliotoxina e irritante respiratorio. Cabe destacar que el monóxido de carbono es 250 veces más afín a la hemoglobina que el oxígeno, de tal modo que cuando el monóxido de carbono se usa la hemoglobina, va a desplazar al oxígeno y va a disminuir la oxigenación en los tejidos. Otro de los elementos que conforman la tríada es el alquitrán, y este es un residuo negro y pegajoso que está compuesto por miles de sustancias químicas, pero entre este va a predominar el 3,4-benzopireno, que es una sustancia que tiene un alto potencial oncogénico, de tal modo que al tener contacto con cualquier región del organismo puede llegar a producir cáncer. El alquitrán se combustiona parcialmente y los restos se van a depositar en el pulmón y va a afectar la respiración. Algunos otros componentes que tiene el cigarrillo son las aminas aromáticas, las nitrosaminas y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los cuales también tienen un potencial oncogénico. Ahora bien, uno de los apartados más importantes son los efectos que produce el consumo de tabaco. Y tenemos en primer lugar la disfunción endotelial. Se considera que el humo del cigarrillo va a generar una disfunción endotelial por la producción de radicales libres, tal es el caso del anión superóxido, ya que este se va a unir con el óxido nítrico y recordemos que el óxido nítrico se encarga de estar regulando a nivel endotelial los factores constrictores y los factores vasodilatadores, de tal modo que cuando se une o se pierde este equilibrio, al unirse con el anión superóxido, se va a formar el peroxinitrito, y lo que promueve el peroxinitrito es la oxidación de las moléculas de LDL y que cambien en su extremo amino terminal y que se depositen en las paredes de los vasos sanguíneos, generando así aterosclerosis. Del mismo modo, la producción de citocinas inflamatorias va a promover más bien la activación plaquetaria y va a estimular la cascada de coagulación y deteriora la fibrinolisis, igual promoviendo el mismo fenómeno. Y otro de los efectos que tiene el tabaquismo es que hay un deterioro en las células progenitoras endoteliales, ya que disminuye las concentraciones de óxido nítrico y esto al mismo tiempo perjudica la movilización de estas células que se encargan de reparar en caso de que haya un daño en el endotelio y disminuye así la vida media de estas células, promoviendo la disfunción endotelial. Otro de los efectos que tiene el tabaquismo va a ser a nivel metabólico. Sin embargo, recordemos que al principio, por la regulación de estos efectos a nivel cerebral, se va a comenzar la liberación de norepinefrina, disminuyendo así el apetito y promoviendo la pérdida de peso. Sin embargo, cuando ya se tiene una etapa tardía, se ha identificado que aumenta la resistencia a la insulina en las personas que consumen el tabaco y se asocia con una acumulación central de grasa, lo que promueve el desarrollo de síndrome metabólico y de diabetes. Otro de los fenómenos que puede provocar el consumo del cigarrillo es el aumento de la presión arterial de forma aguda y transitoria, pues el consumo de un cigarrillo puede aumentar
hasta 20 milímetros de mercurio 5 minutos después de haberlo consumido. Y para esto es importante mencionarles la vida media de la nicotina, pues después de fumar un cigarrillo, esta es de aproximadamente 2 horas. Sin embargo, la vida media de los neurotransmisores que se liberaron al momento del consumir cigarrillo es de la dopamina de 2 minutos y la noradrenalina de 20 segundos. De tal modo que estos efectos de satisfacción son de forma transitoria, promoviendo así un mayor consumo de tabaco. ¿Para qué? Para que estos se mantengan en altos niveles y se sigan sintiendo de esta manera. De tal modo que las repercusiones en un fumador crónico por parte de la nicotina dejan de ser 2 horas y estas aumentan el deterioro en los diferentes órganos de los que hemos hablado a lo largo de la presentación. Del mismo modo, se sabe que los fumadores que tienen una presión arterial normal o normal alta tienen un mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular que aquellas personas que tienen una presión arterial normal o normal alta, pero que no son consumidoras de tabaco. Con respecto al síndrome coronario agudo, tenemos que la exposición al humo del tabaco aumenta el riesgo de una rotura de placa coronaria, promoviendo así la formación de trombos en la lesión y provocando la aparición repentina de síndrome coronario agudo, incluyendo la muerte súbita. Del mismo modo, el consumo de tabaco provoca espasmos en las arterias coronarias, independientemente de si presentan o no un estrechamiento coronario significativo. Otro de los efectos que pueden llegar a provocar el consumo de tabaco es, en primer lugar, pues es la causa del 80% de las muertes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El 85% del cáncer de pulmón se encuentra asociado al consumo de tabaco, además de otros tumores en la cavidad oral, laringe y en el sistema urinario. Altera la fertilidad, principalmente genera disfunción eréctil por el daño endotelial. Produce problemas dentales y aumento de riesgo de úlcera péptica, isquemia intestinal y enfermedad de Crohn, y aumenta el riesgo de enfermedades cutáneas y reumatológicas. Del mismo modo, se ha visto que el consumo del cigarro representa un factor de riesgo para el desarrollo de aneurisma de la aorta abdominal, ya que es 5 veces mayor o más frecuente en fumadores actuales y 2 veces más frecuente en exfumadores en comparación a personas que no han consumido el cigarro. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a realizar el diagnóstico? Bueno, pues solamente tenemos 2 opciones ante una persona que consume o no consume cigarro. Si consume cigarrillos, vamos a denominarlo fumador. Si no consume, lo vamos a considerar no fumador. Y en el caso de estos últimos, no vamos a realizar alguna intervención, solamente vamos a recordar cuáles son las ventajas de evitar el consumo de tabaco. Y en aquellas personas que sí son fumadores, nos vamos a ir a el modelo de Prochaska y Di Clement, que no es más que la descripción de 5 etapas para el abandono del tabaco, y su utilidad va a radicar en que, dependiendo de la etapa en la que se encuentra el paciente, es el tipo de intervención en el que nosotros vamos a realizar. De tal modo que tenemos las siguientes etapas. La número 1, que es la precontemplación, en la que la persona no conoce los efectos del tabaco y no ha pensado en el abandono del tabaco. Tenemos la de contemplación, en la que el paciente ya conoce cuáles son los efectos del tabaco, está considerando en dejar de fumar, pero no piensa hacerlo en el próximo mes, probablemente lo haga en los próximos 6 meses. Tenemos también la etapa de determinación o preparación, en la que el paciente igual ya conoce cuáles son los efectos del tabaco, está preparándose para cambiar y lo piensa hacer en el próximo mes. La etapa de acción, en la que la persona ya está intentando de fumar, pero aún no cumple 6 meses. La etapa de mantenimiento, en la que la persona
ya ha dejado de fumar durante 6 meses y durante este periodo se encuentra en riesgo de recaída, y tenemos una etapa de recaída en la que se encuentra una regresión a un estadio anterior y constituye una parte normal del proceso del abandono de tabaco. Entonces vamos a empezar con la etapa de precontemplación. Como les había mencionado, en esta etapa el paciente no conoce los efectos del tabaco, pero tampoco está interesado en el abandono del consumo de este. Durante esta etapa lo que se debe realizar es analizar el motivo por el que el paciente está fumando, hablar junto con él acerca de su adicción y mencionar cuáles son los riesgos que implica el consumo de tabaco. Y entonces, para el primer punto, vamos a ver cuáles son los motivos por los que puede llegar a fumar. Y tenemos 6 tipos de tabaquismo. Tenemos un tabaquismo psicosocial, en el que la persona se caracteriza porque quiere la adquisición de un estatus social, de una personalidad seductora o de masculinidad o feminidad aumentada o incluso sofisticación. Tenemos el tabaquismo estimulante, en el que la persona refiere obtener una sensación de aumento de energía. Tenemos el tabaquismo por estimulación, en el que la persona se siente satisfecho simplemente con la sensación del cigarrillo en la mano, en la boca, el acto de encenderlo o el sonido de la envoltura. El tabaquismo por distracción o placer, el cual solamente lo realiza con actividades muy particulares como el consumo de café, de té, de alcohol o en situaciones sociales. El tabaquismo para reducir la tensión, que solamente se fuma en aquellas situaciones que implican ansiedad, coraje o vergüenza. Y el tabaquismo por necesidad de urgencia, en el que el paciente experimenta síntomas de abstinencia como irritabilidad, depresión, sudoración, falta de concentración y aumento de apetito a los 20 minutos de haber dejado el último consumo de cigarrillo. Ahora tenemos la etapa de contemplación, en la que la persona ya conoce los efectos del tabaco, piensa dejarlo de consumir, pero no el próximo mes, probablemente lo haga en los siguientes 6 meses. Durante esta etapa lo que nosotros debemos realizar es, uno, pues que él mismo identifique cuáles son las ventajas y las desventajas del abandono del tabaco, invitarlo a que decida de dejar de fumar lo más pronto posible y siempre comentarle que durante este proceso vamos a estar pendientes de la decisión para ayudarle durante esta etapa. Y algunas ventajas que nosotros podemos comentarle al paciente es que a los 20 minutos de haber dejado de consumir el tabaco, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la temperatura vuelven a la normalidad. A las 8 horas las concentraciones de oxígeno se vuelven a normalizar. Después de 72 horas se incrementa la capacidad pulmonar y mejora el sentido del gusto y del olfato. 3 meses después disminuye la tos, el cansancio, la sensación de ahogo, fatiga y las infecciones respiratorias. 9 meses después se reduce notablemente la tos, la congestión y la sensación de falta de oxígeno. Y después de 10 años sin fumar, la probabilidad de desarrollo de cáncer pulmonar, de vejiga, de laringe o enfermedades del corazón son las mismas de aquellas personas que nunca han fumado. Ahora bien, tenemos la etapa de preparación, en la que el paciente igual ya conoce cuáles son los beneficios del abandono del consumo de tabaco y piensa hacerlo en el próximo mes. Durante esta etapa lo que nosotros recomendamos es definir una fecha para que la persona deje de fumar e invitarlo a respetarla y nuevamente mencionar cuáles son estos efectos del abandono del tabaco y ofrecerle información o estrategias para que igual vaya abandonando el consumo de tabaco.
tenemos la etapa de acción en la que el paciente ya ha decidido dejar de fumar y durante esta etapa el paciente aún no cumple los 6 meses del abandono del tabaco, pero es de suma importancia porque durante esta etapa también se pueden dar las recaídas y es importante analizar de forma conjunta los síntomas de abstinencia, identificar cuáles son las ventajas que tiene el abandono del tabaco y proporcionar información y terapia de apoyo. Entonces, algunas herramientas que nosotros podemos ayudarle a implementar para evitar el tipo de recaídas, pues tenemos desechar todos los cigarrillos, limpiar ceniceros, deshacerse de cerillos y encendedores, promover la práctica de ejercicio físico, ejercicios de relajación o actividades diferentes en los horarios que él acostumbraba a fumar y asistir a lugares donde no se permita fumar, como en cines, museos o teatros. Con respecto a los síntomas de abstinencia, podemos igual promover el uso de algunos elementos. El primero que tenemos es la goma de mascar de nicotina. En aquellos que son fumadores de más de 20 cigarrillos diarios, vamos a tener 3 fases, una fase 1, una intermedia y una final. En la fase 1 se va a recomendar una gomita de mascar cada 1 o 2 horas. En la fase intermedia una goma de mascar cada 2 o 4 horas. Y en la fase final una goma de mascar cada 4 a 8 horas. El tiempo de duración va a ser dependiendo igual de la fase. En la fase 1 tiene una duración de 6 semanas, en la intermedia de 2 a 6 semanas y en la fase final 2 semanas. También se pueden emplear los inhaladores de nicotina en aquellos fumadores que son de más de 20 cigarrillos diarios. Se recomienda en la fase 1 solamente una dosis de 1 a 2 cartuchos diarios durante 6 semanas. En la fase intermedia un cartucho cada tercer día y tiene una duración de 4 a 6 semanas. Y en la fase final un cartucho cada 2 o 3 días con una duración de 2 semanas. Con respecto a los parches de nicotina, vamos a tener dos situaciones, aquellas que son fumadores de más de 10 cigarrillos al día y fumadores de menos de 10 cigarrillos al día. En el caso de los primeros tenemos dos tipos de presentaciones, aquellas con liberación de 15 miligramos de nicotina y la otra de liberación de 21 miligramos. En el caso de la primera se recomienda durante 16 horas por 8 semanas y de 21 miligramos 24 horas con duración de 8 semanas. Para aquellos fumadores de menos de 10 cigarrillos tenemos dos tipos igual de presentaciones, una de liberación de 10 miligramos de nicotina y la otra liberación de 14 miligramos de nicotina, y en el caso del primero se recomienda un tiempo de liberación de 16 horas durante 2 a 8 semanas y en la segunda presentación durante 24 horas durante 2 a 8 semanas. Y en la fase final, esta es la misma tanto para aquellos fumadores de más de 10 cigarrillos y menos de 10 cigarrillos, una liberación de 5 miligramos de nicotina, la primera presentación durante 16 horas por 2 semanas, y la otra es una liberación de 7 miligramos de nicotina por 24 horas durante 2 semanas. Y otra de los que se pueden utilizar es el bupropión, que también lo vamos a encontrar en una fase inicial y en una segunda fase. En la primera se recomienda 150 miligramos durante 3 días y en la segunda fase 300 miligramos durante 7 a 12 semanas y se finaliza el tratamiento. Para la fase de mantenimiento, es decir, aquellas personas que ya no han consumido cigarrillos durante 12 meses, pero que aún se encuentran en riesgo de recaída, es importante mencionarles o invitarlos a que sigan sin fumar, nuevamente hacer énfasis en los beneficios que conlleva evitar el consumo de tabaco
en ser muy puntuales en los riesgos que tienen las recaídas y aconsejarles una buena alimentación y un programa de ejercicio controlado. Ahora bien, a pesar de que ya se vio el abordaje según cada etapa del modelo, existen características que se deben evaluar independientemente de la etapa en la que se encuentren, como las que veremos a continuación. Es importante identificar el motivo del consumo de tabaco, y existen diferentes razones. Tal es el caso de la influencia de los padres, maestros, compañeros o amigos, o bien factores socioeconómicos, accesibilidad del producto, bajo precio relativo del tabaco, el control insuficiente de la publicidad, entre otros. Sin embargo, a pesar de que existen todos estos factores, cada individuo va a responder de una manera independiente, y esto va a estar condicionado por la personalidad, por la curiosidad, la rebeldía a las normas de familia, escuela, susceptibilidad a influencia de amigos fumadores, entre otros. Esto es importante porque al cabo de 2 o 3 años es muy probable que esas personas se conviertan en fumadores regulares y desarrollen dependencia. Otro de los apartados que debemos contemplar en todos los pacientes fumadores es el índice paquete año, y este se va a calcular multiplicando el número de cigarrillos al día por el número de años de fumador dividido entre 20. El cociente nos va a permitir estimar el riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, el índice paquete año no solo nos ayuda a predecir el riesgo de desarrollo de POC, sino también podemos estimar el riesgo cardiovascular, de cáncer de pulmón y de enfermedad cerebrovascular, de tal modo que consideramos que hay un riesgo de cáncer de pulmón con el consumo de 15 paquetes año, de riesgo cardiovascular de 5 paquetes años, de enfermedad cerebrovascular de 10 paquetes año y de EPOC de 20 paquetes año. Otra de las circunstancias que nosotros debemos valorar es el nivel de dependencia física, y este lo vamos a hacer a través del test de Ferguson modificado, en el que nos va a ayudar a medir la dependencia física, el valor pronóstico y la actitud terapéutica. Y el otro es el índice de intensidad de tabaquismo, que consiste en 2 preguntas. Una es interrogar acerca del número de cigarrillos al día consumidos y el tiempo transcurrido hasta fumar el primer cigarrillo. Se considera que aquellas personas que fuman dentro de los primeros 30 minutos después de haberse levantado y que fuman más de 25 cigarrillos al día muestran mayores grados de dependencia a la nicotina. Esta es una imagen de el test de Ferguson modificado, y tenemos que el grado de dependencia va a depender del puntaje que tengamos en este test. Se considera dependencia muy baja cuando tiene un puntaje de 0 a 2, dependencia baja de 3 a 4, dependencia media de 5 y una dependencia alta de 6 a 7 y dependencia muy alta de 8 a 10. Importante, debemos de considerar que las personas que fuman hacen en promedio 6 intentos para dejar de fumar antes de conseguir el cometido, y se considera que la abstinencia durante unos días o semanas es común, pero la mayoría de las personas recaen dentro de los 3 meses posteriores a haber abandonado el consumo del tabaco. Algunas de las intervenciones extra que nosotros podemos realizar pues es el asesoramiento psicológico, la terapia farmacológica con bupropión, cuya presentación ya habíamos mencionado, empieza con dosis de 300 miligramos y posteriormente dosis de 150 miligramos, y el tratamiento dura entre 8 a 12 semanas, y también podemos utilizar a los inhibidores de los receptores nicotínicos de acetilcolina, que van a resultar ser competidores farmacológicos que se van a unir a la subunidad 4-alfa beta 2 para evitar la unión de la nicotina y así ayudarles con la adicción a esta sustancia.
Nuevamente mencionar algunos beneficios del abandono del consumo de tabaco, y entre estos tenemos que la presión arterial disminuye en 20 minutos y de 2 a 12 semanas el número de las células progenitoras endoteliales se normaliza. El riesgo de enfermedad coronaria y de muerte al año de el abandono del consumo de tabaco es aproximadamente al de la mitad de aquellos fumadores actuales, y entre 5 a 15 años después de haber dejado de fumar, el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular se reduce al de los no fumadores. Por otra parte, tenemos a los cigarrillos electrónicos, en el que las afirmaciones de que son menos dañinos, de su alta disponibilidad, sus atractivos sabores y la falta de regulación en la venta de estos productos han hecho una entrada atractiva o fácil en la población adulta y en los adolescentes, de tal modo que las ventas de estos productos aumentaron más de 9 meses del año 2011 al 2015. El líquido del cigarrillo electrónico contiene nicotina, propilenglicol y glicerina, así como un alto contenido de aldehídos y de cetonas, formaldehídos y acroleína, lo que provoca un estrés oxidativo y estrés del retículo endoplásmico, causando disfunción mitocondrial e inflamación. Del mismo modo, se asocia con disfunción endotelial, rigidez arterial, expresión de endotelina 1 y activación de especies reactivas de oxígeno. Sin embargo, cabe destacar que aún no se encuentran demasiados estudios disponibles para poder afirmar cuáles son los daños que generan a largo plazo el consumo de estos cigarrillos. Sin embargo, sí se ha identificado que agentes aromatizantes como el diacetil han llegado a provocar bronquiolitis obliterante, y que también contiene un alto contenido de cadmio que resulta una toxina pulmonar directa, generando riesgos para la salud. Y bueno, como conclusión, tengo que el principal factor de riesgo modificable en la mortalidad por eventos cardiovasculares es el consumo de tabaco, de tal modo que nosotros debemos diseñar estrategias en el primer nivel de atención para promover el abandono del consumo de este, y se deben de elaborar un correcto abordaje y tratamiento para pacientes que están fumando, con la finalidad de disminuir el riesgo de recaída y promover así un abandono del consumo de tabaco.